crear de nuevo a la creación, porque viene a crearla en la gracia, viene a ofrecer la gracia. Y por lo tanto, María es considerada la nueva mujer, o sea, la nueva Eva, la nueva mujer. Y como mujer, entonces, se presenta ante Jesús y le dice, no tienen vino. Fíjense qué interesante porque Jesús dice, todavía no ha llegado mi hora. O sea, Jesús había programado que era lo que él quería hacer, ¿no? Y él sabía que estaba encomendado a hacer una cosa en específico, que era precisamente la misión que había venido a la tierra de, eh, de hacer milagros, de hacer milagros. Pero él dice, no ha llegado la hora de mis milagros. O sea, cuando él dice, todavía no ha llegado mi hora, quiere decir, todavía no ha llegado la hora de los milagros. Sí va a venir, pero no ha llegado todavía la hora. O sea que en este caso Jesús prácticamente le está diciendo, ok, mujer, nueva mujer, de la nueva creación, espérate, porque no ha llegado la hora mía. Pero María no habla con Jesús después. Es que María simplemente lo que hace es que está consciente de lo que Jesús quiere hacer de alguna manera, o sea, ella sabe que Jesús puede hacer el milagro y ella quiere que Jesús haga el milagro y prácticamente ella le arranca a Jesús el milagro porque Jesús no está preparado, no está pensando en el milagro ahora, no está escuchando tampoco lo que María le está pidiendo. Simplemente se hace como el de la vista gorda y María, consciente de que Jesús puede hacerlo, ella le arranca el milagro diciéndole a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Fíjense, María no se pone en la posición de quien quiera hacer el milagro, de que le dice, vengan, pongan aquí agua, vamos a presionarlo, vamos a decirle que haga el milagro. No, María no hace eso. María simplemente le dice a ellos, hagan lo que él les diga. Es una frase muy fuerte. ¿Por qué? Porque María en ese sentido está poniéndose de la posición humilde, de la persona que sabe que no va a hacer el milagro, que ella no es el centro, por eso le dice, hagan lo que Él les diga, no lo que yo les diga. Fíjense que María se pone a un lado como la mujer humilde, como la mujer que no quiere el protagonismo, pero que ella sabe que Él sí puede ordenarlo y por eso le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga, o sea, Él es el que manda. En otras palabras, ella le está diciendo a ellos, Él es el que manda. A nosotros también María nos está diciendo lo mismo. O sea, a cada uno de nosotros María nos dice, hagan lo que Él les diga. O sea, lo que mi hijo, lo que Jesús les diga. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pedimos algo por intercesión de la Virgen María, al final ella nos está diciendo a nosotros esto mismo, hagan lo que Él les diga. O sea, Él es el que tiene el poder, Él es el que tiene la posibilidad de hacer milagros. Y Él es el que está en la condición de hacerlo. Eso nos lo dice también a nosotros en la oración. Cuando nosotros pedimos, ahora mismo que hemos pedido por la paz, por intercesión de María, María también nos dice a nosotros, ok, ustedes quieren la paz, hagan lo que Él les diga. Lo que Dios quiere, hagan lo que Dios quiere, hagan su voluntad. Y van a obtener lo que están pidiendo en la oración. Esa es la palabra que tenemos que sentir resonando en nuestros oídos cuando rezamos el rosario, cuando oramos por la paz y por la intercesión de María, cuando oramos por cualquier motivo que buscamos la intercesión de María, tenemos que escuchar esta frase, hagan lo que Él les diga, o sea, hagan lo que Jesús les diga, hagan su voluntad, en otras palabras, hagan la voluntad de Él, de Dios, para que ustedes puedan obtener eso que están pidiendo. Por eso es que no podemos estar desligados entre lo que nosotros pedimos y la voluntad de Dios, porque al final, acuérdense que la oración nuestra, la oración más perfecta, es la que pide que se haga la voluntad de Dios, que se haga lo que Dios quiera. Versículo 6. Había allí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos de 2 o 3 medidas cada una. Mire, los judíos usaban mucho estas tinajas de piedra.
para las purificaciones, porque se purificaban las manos, se purificaban el rostro, usaban mucho el agua. Acuérdense que ellos se purificaban, incluso también estas tinajas se usaban para vertirlas sobre los pies de las personas que venían en sandalia y caminaban mucho tiempo, y era para ellos también un sentido de purificación. Acuérdense que para los judíos la purificación es externa, cuando se lavan las manos, cuando todo eso es sentido para ellos de purificación. Obviamente nosotros tenemos el sentido de purificación espiritual, pero para los judíos la purificación espiritual está muy relacionada con la purificación, digamos, desde el punto de vista material, o sea, de limpieza. Entonces, había 3 tinajas de piedra, estaban puestas para las purificaciones de los judíos, y Jesús les dice, llenen las tinajas de agua. ¿Ok? Tinajas que estaban preparadas para algo, y Él quiere que las llenen de agua hasta arriba. ¿Por qué de agua? Porque Jesús no hace vino de la nada. Jesús podía haber hecho vino de la nada. Sin embargo, Jesús quiere usar el agua. Acuérdense que 3 días antes Jesús estaba siendo bautizado. Y Jesús quiere en este momento simbolizar el bautismo y la Eucaristía. Jesús quiere usar el agua porque es el agua de la purificación, ¿verdad? Para comenzar su misión y sus milagros. Utiliza el agua como sentido de la purificación. Necesitamos agua, queremos agua, agua para purificar, ¿verdad? Porque con el agua podemos lograr la purificación y podemos lograr, ¿verdad?, ese recuerdo del bautismo, la renovación del bautismo. Y a través del agua, que es la purificación, el sentido de la purificación, vamos entonces a proceder luego a el símbolo de la Eucaristía, que es el vino. Recuérdense que Jesús lo que hace es que después esa agua la convierte en vino, que es el recuerdo de la Eucaristía. Por lo tanto, Jesús ya está anunciando el bautismo y la Eucaristía desde este primer momento en el cual eh, Él hace su primer milagro. Dice, cuando el maestresala probó el agua, el maestresala es prácticamente, digamos, como el maestro de ceremonia, la persona que prepara la boda, que está atento a que no falte nada, que estén los adornos, el que guía, ¿verdad?, el evento. Probó el agua convertida en vino, que obviamente hay que llevárselo, porque los sirvientes tienen que llevárselo para que él pruebe antes de que se dé a los demás, porque si se da a los demás y es malo, la culpa al final es del maestresala, porque es el responsable. Entonces hay que llevárselo a él. Él la prueba el agua convertida en vino, y dice, como él ignoraba de dónde venía, él no lo sabía, los sirvientes sí, porque ellos habían sacado el agua, pero él no. Llama al maestresala al novio, o sea, llama al novio, que es el que se supone, ¿verdad?, que haya tenido que comprar las cosas, ¿verdad?, y preparar todo, y le dice, todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, bueno, pues mandan el inferior, porque obviamente ya están bebidos y no se van a dar cuenta de que si el vino está bueno o no. O sea, ya están bebidos, ya van a tomar lo que sea. Dice, sin embargo, tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Fíjense qué interesante, porque es el signo de la Eucaristía, es el vino bueno. O sea, Jesús está anticipando lo que luego va a pasar con la Eucaristía, es el vino bueno. El símbolo, obviamente, no es la Eucaristía, es un símbolo simplemente, pero el símbolo es el que prepara, ¿verdad?, Jesús para su ministerio. Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Recuérdense que los discípulos, primera vez que ven un milagro de parte de Jesús, entonces comenzaron a creer en él. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días, porque obviamente ya después salieron. Cafarnaúm, se recuerdan las fotos que yo les presenté, la sinagoga de Cafarnaúm, la casita de Pedro y la casa de María, ¿verdad? Y una serie de, perdón, no la casa de María, sino la casa de Pedro en Cafarnaúm, y de los pescadores. Y luego, obviamente, ya después se habrán marchado a Nazaret, que es bastante cerca, que era la casa de María. ¿Ok? Bien, ahora quisiera que dialogáramos sobre esto,
¿ya? Me gustaría que dialogáramos porque es muy importante lo que nosotros hemos escuchado acá. Voy a empezar voy a empezar primero con lo que está escrito en el chat y después voy a darle oportunidad también para ustedes porque quiero también escuchar sus ideas. Bueno, hay una pregunta en el chat donde dice, ¿cómo se dio cuenta María que faltaba el vino o no serían los sirvientes que se lo comunicaron? Bueno, lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Y los estudiosos bíblicos comentan que puede haber sido que María, al ser mujer, recuérdense que las mujeres siempre están atentas a todo, ¿verdad? El hombre tal vez está ahí bebiendo su vino tranquilo, pero la mujer está atenta, como ven cuando hay mujeres en una boda y a ellas siempre les gusta ayudar, y aunque sean invitadas, pues ellas se ponen un mantel y empiezan a repartir cosas y tal. Muy probablemente María, por ser mujer, pues estaba con las mujeres, tal vez conversando en la cocina. La cosa es que la mujer, y esto es un signo muy interesante de la Biblia, la mujer siempre se da cuenta primero de las carencias. ¿Por qué? Porque es el instinto materno. ¿Por qué pasa? Dios ha sembrado en el corazón de las madres un instinto materno. Ellas se dan cuenta cuando a sus hijos les falta algo, ellas se dan cuenta cuando hay alguna situación, cuando una situación de dificultad. María se da cuenta, la mujer se da cuenta, la madre se da cuenta. Y por lo tanto, ella estaba al tanto. Que los sirvientes se lo hayan comunicado, pues podría ser raro, porque tendrían los sirvientes que saber que ella es la madre de Jesús, que Jesús es milagroso y Jesús no ha hecho ningún milagro. Recuérdense que 3 días después del bautismo, no hay tiempo, obviamente. Luego Jesús no ha hecho ningún milagro, Jesús simplemente lo que ha hecho es en el bautismo predicar. No creemos que Jesús haya sido conocido, ¿verdad? Por sus milagros en este momento. Tal vez en otros milagros sí, ya lo sabían. Hay milagros donde corren detrás de Jesús, que le agarran el manto. En este milagro no creemos que Jesús haya sido popular o famoso. Más bien creemos, ni tampoco María, obviamente. Tal vez, o sea, lo que más creemos es que María se dio cuenta, y esto es algo interesante para darnos cuenta que María es lo que nosotros siempre le llamamos, María servidora, ¿verdad? La madre servidora, porque ella sirve, ella está al servicio de Dios, está al servicio de su Señor. Cuando ella dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María está eh, ya abriéndose, ¿verdad? A una realidad que es la realidad de la que sirve, la que sirve. Aunque parecería un poco absurdo pensarlo, sin embargo, es de esa manera. María sirve y sirve al necesitado. Ven cómo lo hizo con Isabel cuando se fue a Encaren. Vemos que lo hace acá, vemos que lo hace al pie de la cruz. Donde hay necesidad, problema, ahí está la madre. Fíjense que en todo momento de dificultad está María. Cuando las cosas van bien, no la vemos, porque María está como madre servidora, especialmente en los momentos de dificultad, en los momentos que se necesita. Fíjense que desde el nacimiento hasta la cruz, los momentos más importantes, ahí está María. Eh, ¿Cómo se dio cuenta? Bueno, esta es la pregunta que respondí. En mi Biblia dice, hay otra pregunta que dice, en mi Biblia dice, mujer, ¿qué nos va a mí y a ti? No es aún llegada mi hora. Sí, la traducción del griego tiene que ver mucho con esto, o sea, ¿qué hay entre tú y yo? O sea, lo que nos dicen los estudiosos es que la frase, claro, obviamente en algunas Biblias dice que tengo yo que ver contigo o que nos va a mí y a ti. eh, Prácticamente la traducción es, o sea, ¿qué relación tenemos nosotros si no ha llegado mi hora? O sea, en el sentido o sea, en otras palabras, para que ustedes más o menos entiendan lo que quiso decir Jesús es, ¿para qué me lo pides?
¿Para qué tú me lo pides ahora? O sea, tú puedes pedirlo, en otras palabras, Jesús sí le está diciendo, tú puedes pedirlo, pero ¿por qué? ¿Por qué lo estás pidiendo ahora si no ha llegado mi hora? O sea, ¿qué nos va a mí y a ti, mujer? No ha llegado mi hora. O sea, en el sentido de que, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué estás queriendo insinuar si no ha llegado la hora? Es lo que quiere decir Jesús. Esa es la enseñanza del texto bíblico. La pregunta, ¿por qué representa la pureza? Eh, el agua en la Biblia, y bueno, para los judíos, y no solo para los judíos, también para los cristianos, el agua representa la pureza porque es limpieza. Recuérdense que el agua la utiliza Dios para simbolizar la purificación, igual el fuego también, pero más aún el agua. El fuego también se utiliza porque es la manera de purificar, ¿verdad? Metales se purifican a través del fuego, pero las cosas materiales se purifican con el agua porque es la limpieza. Ven que el agua que nosotros usamos para limpiar es el sentido que ellos tienen de la pureza, o sea, de la purificación desde el punto de vista espiritual. Claro, nosotros sabemos que el agua es un signo, pero para los judíos es un signo muy importante. Para los judíos es un signo también de limpieza, o sea, de pureza, pero mucho más importante que para nosotros, porque ellos sí tenían muchos rituales de pureza o de purificación, de limpieza. Ellos limpiaban todo, limpiaban vasos, limpiaban las manos, limpiaban todo. Acuérdense cuando le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? No está refiriéndose a la limpieza material, física de las manos que están llenas de tierra, sino que está refiriéndose a la purificación que los judíos tenían que hacer antes de comer. Tenían que purificarse las manos. Es una purificación espiritual. Y la purificación espiritual para ellos está muy relacionada con el agua, al punto que Jesús asume también el agua como purificación a la hora del bautismo, bueno, bautismo de agua que hace Juan el Bautista, pero en el cual interviene también Jesús. Eh, Padre, debe tener un gran significado este pasaje porque en la boda y el vino, la intercesión de la madre, claro, obviamente en este pasaje hay una importancia muy grande por la significación de que interviene María, o sea, intercesión, es el primer milagro que hace Jesús, ¿verdad? Después va a ser muchos, muchos milagros más, pero este es el primero de todos, el inicio. Luego se utiliza agua y vino y por lo tanto son los símbolos de los sacramentos. Eh, y también recuérdense que apenas Jesús ha reunido a sus discípulos y los discípulos no han visto todavía quién es Jesús. O sea, ellos habían escuchado cosas de Jesús, ellos habían escuchado muchos milagros que había, perdón, muchas enseñanzas que él había dado después del bautismo, porque acuérdense que el bautismo de Juan fue un bautismo de predicación, un bautismo de reconciliación, de arrepentimiento, pero después de eso viene entonces la ¿verdad? En este sentido viene después de las enseñanzas, viene este momento de las bodas de Cana. Entonces, recuerden bien, ¿verdad? Para tener la idea clara, es el primer milagro que los discípulos ven de Jesús. Habían escuchado de él, habían escuchado sus enseñanzas, pero es el primer momento en el cual ellos escuchan de Jesús. Y ellos ven a Jesús actuar. Es el primer momento de impacto, ¿verdad? Que escuchan a Jesús decir, llenen las tinajas, o sea, escuchan a un Jesús con autoridad porque hace milagros. No es el Jesús que ellos conocieron anteriormente, que tal vez les habló de algo. Lo que conocemos es que predicó, ¿sí? Después del Jordán, recuérdense, Juan no lo narra, pero Mateo sí lo narra. Mateo narra toda la predicación que hace Jesús después del bautismo, donde él narra muchas de las cosas que conocemos ahora mismo como el amor al prójimo, ¿verdad? Y la, eh,
y el odio a las cosas, a las cosas simplemente externas, ¿verdad? Farisaicas. Entonces es muy importante. Es la sangre de nuestro Señor todo lo que habría de venir. Sí, realmente este vino es el símbolo de la redención por la sangre de Jesús. De hecho, la intercesión que hace María para que los novios puedan tener vino es porque a través del vino, y que conocemos que Jesús después el vino lo convierte en su propia sangre para la Eucaristía, ese es el signo de la redención. Fíjense, el agua se convierte en vino para que después el vino se convierta en sangre de Jesús en la última cena. Entonces, hay un paralelismo muy interesante entre las bodas de Caná de Galilea, donde Jesús convierte el agua en vino, y el momento de la última cena, donde Jesús convierte el vino en su propia sangre, o sea, en la redención. Por lo tanto, es un momento muy importante que tenemos que tener en cuenta de la Biblia. Voy a seguir con las preguntas de acá y después les voy a dar participación a ustedes porque me gustaría escucharlos también. Padre, ¿por qué no mencionan quiénes eran los que estaban casándose? No era tan importante, fíjense. De hecho, hay muchos pasajes bíblicos donde nosotros no conocemos las personas. Am, y esto es muy importante, ¿verdad? Que lo sepamos. Hay momentos en los cuales no se conocen los nombres de las personas porque prácticamente el escritor bíblico, en este caso el apóstol San Juan, nos quiere dar una enseñanza de que cuando no hay un nombre es porque en esa persona cabemos todos nosotros. Fíjense, en muchos aspectos de la Biblia nosotros no conocemos el nombre de las personas. Bueno, conocemos el nombre de Lázaro cuando Jesús lo resucita, no conocemos el nombre del hijo de la viuda de Naín, pero sabemos que es el hijo de esta mujer, que es viuda, es una viuda de Naín. No conocemos tampoco el nombre de la mujer, pero sí conocemos que obviamente es de Naín y que es una viuda, una persona viuda, pero no conocemos su nombre. Conocemos la resurrección de la hija de Jairo, porque conocemos, ¿verdad?, que nos hablan de Jairo, este funcionario, eh, este funcionario romano. Conocemos a Nicodemo, que viene a hablar con Jesús del nacimiento nuevo, pero no conocemos, por ejemplo, la adúltera. ¿Ven? Hay aspectos en los cuales el evangelista quiere, de alguna manera consciente o inconsciente, revelarnos que donde no hay nombre es porque puede ser cualquier nombre. Podemos también poner el nombre de cada uno de nosotros. Recuérdense que la adúltera, que es Juan 8, lo vamos a trabajar más adelante cuando lleguemos a ese capítulo. La adúltera nos está hablando de una realidad que puede pasarnos también a cada uno de nosotros, ¿verdad? Que es el pasaje donde Jesús termina diciendo, el que no tenga pecados que tire la primera piedra. Y ese es un pasaje muy interesante. No sabemos quién es la adúltera. Algunos dicen que María Magdalena, no está escrito que sea María Magdalena, aquella adúltera que llevaron a Jesús, que está contenida en Juan 8. Sabemos que sí, María Magdalena era una mujer que se convirtió, pero no tenemos la seguridad de que haya sido precisamente María Magdalena la mujer adúltera de Juan capítulo 8. La samaritana que va a pedir agua en el pozo, tampoco le conocemos el nombre, mucho menos porque al ser una extranjera y mujer, pues obviamente ya con eso, básicamente, el mismo evangelista se hubiese cohibido de poner un nombre. Pero no solo eso, sino es que en cada uno de ellos también estamos contenidos nosotros. O sea, también nosotros estamos contenidos en cada uno de esos pasajes. Nosotros tenemos que colocarnos en las personas que estaban celebrando su boda y que les faltaba vino. Y que la madre de Jesús se da cuenta de eso e intercede. O sea, ni siquiera los novios le pidieron a María que intercediera. Ella lo hizo por su propia cuenta porque ella se da cuenta de la necesidad.
Lo mismo pasa con los otros pasajes bíblicos que no tienen nombre, porque cada uno de nosotros está contenido también en ese lugar. O sea, podemos colocarnos en el lugar de los novios que están necesitados y que reciben un milagro, podemos colocarnos en el lugar de la adúltera porque somos también pecadores y porque nadie está exento de pecado. Eh, María en la boda de Caná de Galilea hizo para dar a conocer a Jesús. Claro, sí, efectivamente, muy buen comentario. María da a conocer a Jesús. Fíjense qué interesante cómo en la vida y la obra de Jesús María está presente. Como le decía, en los momentos más importantes, María da a luz a Jesús, o sea, lo ofrece al mundo, pero ahora lo ofrece como Salvador. Ella misma lo ofrece como el Salvador, como el que hace milagros. Padre, ¿por qué dicen las otras creencias que María es igual que cualquier mujer que Jesús la bochornó en las bodas de Caná? Bueno, ellos pueden decir lo que ellos quieran porque al final, pues, cada religión tiene sus puntos de vista. Nosotros somos los que no debemos dejarnos engañar. O sea, tenemos que tener en cuenta el sentido teológico del texto bíblico. Los evangélicos dicen mil cosas, dicen cosas que ni siquiera entienden de la traducción de los textos bíblicos, como el texto que dice que María tuvo más hijos, cuando es erróneo completamente, porque en griego no es eso lo que quiso decir el evangelista San Juan. Sin embargo, en este texto bíblico es muy claro que la palabra mujer, que es la palabra Eva, acuérdense que para la Biblia Eva quiere decir mujer, y obviamente cuando habla de mujer a María la está colocando en la posición de Eva, pero la nueva Eva, obviamente la nueva creación, porque obviamente ella es la llena de gracia, es la que nace con la misma gracia creacional de la cual nació Eva, pero con la diferencia que María tiene también la gracia santificante. O sea, María nace con la gracia que viene a dar Jesús, pero la recibe por anticipación. ¿Por qué? Porque es la madre de él y Dios la prepara para el nacimiento de Jesús. Entonces, no está abochornando a nadie, al contrario, la está colocando en una posición muy importante, la posición de mujer o la nueva mujer, o sea, la nueva Eva, la mujer redimida, la mujer salvada, la mujer santificada, y por lo tanto no la está denigrando. Al contrario, la denigraría si dijera madre. ¿Por qué? Porque ya verían a Jesús como con una relación de amistad. Es como cuando nosotros vamos a una empresa y vemos, por ejemplo, que el director de la empresa tiene a su hijo trabajando. Si el hijo le dice padre en la empresa, pues obviamente todo el mundo dice, ah, pues claro, este es el padre, entonces él tiene ese puesto porque es el padre. Y no lo van a ver bien. Sin embargo, si el hijo trata al padre como el director, oiga, director, porque usted es el director de la empresa en ese momento, con el rol de director, entonces ya se le da la importancia, porque dice, no es porque sean padre e hijo, sino porque es una relación en este sentido jerárquica, ¿no? De dos personas que pertenecen a una empresa donde uno es el director y otro es el súbdito. Entonces, es lo mismo que pasa con María. Jesús no quiere en este contexto, porque no es un contexto íntimo, es un contexto simplemente público, entonces él quiere hacer ver que María tiene importancia por ser la mujer, la nueva creación, y no por ser la madre de él. Porque obviamente si fuera, ah, no, pues tú eres la corredentora, etcétera, porque eres la madre de él. O sea, tienes como privilegios por ser la madre. Y no, María tiene los privilegios de mujer, de mujer criatura. Antes de ser la madre de Jesús, ella fue la mujer creada con la gracia creacional de Eva. Es la mujer, la nueva mujer, que es la nueva creación. En Cristo, obviamente, pero antes de ser la madre de Cristo, ella es la mujer. Entonces, es un dato muy importante porque cuando Jesús la llama mujer, no la está denigrando, al contrario, le está dando una importancia muy grande. Es la importancia de que eres lo que eres, no simplemente por ser la madre
de Jesús, sino porque eres la mujer que Dios eligió. Eres la mujer que Dios puso sus ojos en ella. Entonces, la mujer María es la nueva mujer en la nueva creación. ¿Ok? Entonces, nunca debemos pensar que Jesús denigra a María, sino que la coloca en un rol importante. Es un rol importante. En la cruz le dice madre. ¿Pero por qué? Porque tiene a Juan delante y él la quiere ofrecer como, como madre a Juan. Madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Y desde ese momento la madre recibió al discípulo en su casa, ¿verdad? Entonces, fíjense que cada aspecto bíblico tiene una exégesis importante, un sentido de, como diríamos, de exégesis, ¿verdad? De interpretación. No podemos dejarnos llevar por las creencias de que testigos de Jehová o lo que sea. No, no. Pensemos en el sentido del texto. El sentido del texto. Dios se hizo hombre, por tanto debe nacer de una mujer. Claro, sí, definitivamente. Definitivamente la palabra mujer también es el sentido de la mujer de la cual nace Jesús. Y obviamente antes de ser madre es mujer. Y es madre porque es mujer. Obviamente Dios para nacer tiene que nacer obligatoriamente de una mujer. Y al elegir esta mujer es la mujer. O sea, no es cualquier mujer, es la mujer, la nueva mujer, la mujer creada sin pecado original absolutamente, ¿verdad? Con la gracia creacional, de la cual ustedes saben que participa María. María no muere. María no muere porque María no conoce la corrupción del sepulcro. María se adormenta, por eso llamamos la dormitio de María, porque María, al tener la gracia santificante, que es la gracia que viene a dar Cristo con su redención, y tener también la gracia creacional, el cuerpo de María simplemente se transforma de un cuerpo material a un cuerpo espiritualizado. Lo mismo que pasa con Jesús en la resurrección, pero con la diferencia de que Jesús sí muere, porque obviamente Jesús tiene que morir para el perdón de nuestros pecados y derramar su sangre, porque obviamente esto es lo que da sentido a la redención. Pero hace lo mismo. O sea, el cuerpo de María pasa de ser un cuerpo material a espiritualizarse como cuerpo, y todo su cuerpo, cada uno de los átomos de las partículas de su cuerpo se transforma. Es como, para que ustedes más o menos tengan una idea, no es lo mismo, pero es para que tengan una idea. Fíjense cuando ustedes ponen una cacerola de agua en el fuego, que ustedes ven y la dejan ahí horas y horas y se van, llega un momento en el que el agua desaparece, ¿verdad? Porque el agua esa líquida se convirtió completamente en humo, en vapor. Más o menos, para que usted, no es lo mismo, obviamente, no es lo mismo, absolutamente, pero para que ustedes más o menos tengan una idea que con el cuerpo material pasará algo similar. O sea, todas nuestras partículas, todo lo que nosotros somos, se va a volver polvo porque ese cuerpo, nuestro material, va a pasar a ser un cuerpo espiritualizado. Y por eso se hace polvo, porque se transforma. Y en esa transformación, el cuerpo material se consume completamente, queda polvo, y lo que es el espíritu y ese cuerpo espiritualizado se convierte en espíritu, que es lo que pasó con María. Solamente que María no conoce la corrupción del sepulcro, no se convierte en polvo, por lo que les decía, porque obviamente ella no tiene pecado absolutamente. ¿Ya? Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta para que no se dejen engañar, ¿verdad? De los evangélicos, que yo sé que ellos siempre tienen sus ideas un poco extrañas. En el Ave María se dice bendita tú entre las mujeres. Claro, muy buena esta observación tuya. En las traducciones al inglés y los otros lenguajes diferentes al español que traducen entre todas.
En el Ave María se dice bendita tú entre las mujeres. Y en las traducciones al inglés y otros lenguajes diferentes al español se traduce entre todas. No sé realmente lo que dices las mujeres. Creo que la palabra todas no debería estar porque se refiere bendita entre el género mujer, no entre la cantidad de mujeres que puedan existir en las diferentes épocas. Claro, sí, ya entiendo lo que quieres decir. Claro, obviamente cuando se refiere a entre todas las mujeres, quiere referirse entre las mujeres en el sentido del género de mujer. O sea, ella es la bendita entre el género femenino, porque obviamente Dios tenía que elegir como madre de Jesús a alguien del género femenino y ella fue la elegida. Por eso es que se llama bendita. Y bendita porque en el género mujer, obviamente, en ese género, ella fue elegida y ella fue escogida antes de su concepción. Bien, ahora quiero que abramos un poco al diálogo, al diálogo. Quisiera que dialoguemos. Eh, Vamos a dialogar sobre este texto bíblico, que creo que es un texto bíblico muy importante, y quisiera que ustedes también hicieran sus aportes, ¿verdad? Al texto bíblico. Vamos a abrir el micrófono, quien quiera hacer algún aporte, y, y díganme ¿cuál es la interpretación que a ustedes les queda cuando leen este texto bíblico de las bodas de Caná? Alguien que quiera intervenir puede abrir su micrófono y puede hacer su comentario. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Sí, pienso buenas que noches. Bueno, de la palabra del Señor nos trae un mensaje, ¿verdad? Todo el texto bíblico. Pero en este caso, algunos de los detalles acerca de esta bodas de Caná, que sí, como usted dijo, es muy, muy reconocida, ¿verdad? Es que juntamente con Jesús asistieron también sus discípulos, su madre, sus hermanos. Entonces, esto es interesante porque esta es la primer señal pública que Jesús hizo y el evangelista la escoge para establecer un punto de transición entre lo que había sido sus relaciones habituales con su familia hasta ese momento y las que a partir de ese momento, de ese entonces, iba a tener con sus discípulos en adelante. Por lo tanto, ¿verdad? Vemos que a lo largo del desarrollo del pasaje, Jesús pasa de ser el hijo de María para convertirse en el Señor al que sus discípulos siguen y admiran, ¿verdad? Entonces, por otro lado, también podemos ver a que aunque no sabíamos quiénes eran los novios ni la relación que tenían con Jesús, pues nos damos cuenta y podemos notar que el hecho de invitarle a su boda cambió por completo aquella celebración de la boda, porque Cristo asistió a esa boda y con su presencia pues demuestra o demostró cuál honroso a los ojos de Dios es el matrimonio. Y eso pues es muy importante recordar esto, que en los tiempos en que vivimos hoy, porque en gran medida de nuestra sociedad moderna, podría decirse, se detrona por el desprecio que manifiesta, por decir, hacia la institución divina del matrimonio. Mucha gente prefiere vivir en unión libre y pues ya no se le da el honor o el respeto a ese hecho del matrimonio, ¿no? A ese sacramento que es divino, que es el matrimonio. Ese es mi punto de vista, padre. Muy bien, muy buena reflexión, te agradezco. Había también una hermana que estaba hablando. sí, ¿Sí? quería comentar que ahí podemos ver que
la madre de Jesús, María, quiere dar a conocer a su hijo, pidiéndole que no, o sea, que hiciera el milagro del vino. Ella no le pidió que hiciera el milagro, pero le dijo, no hay vino, era dándolo para que los reconocieran como quién es él. Y la otra parte también, que yo pienso, como usted comentó, que los evangélicos siempre están hablando de María. Es como cuando en una parte de la Biblia dicen, te buscan tus hijos, que dice que tus hermanos. Nos enseña como que ella tuvo más hijos, o sea, según dicen los evangélicos. Pero mirando también cuando él murió, que le dijo a Juan, madre, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre, no la quiere dejar como madre nuestra. Y por eso pienso yo que los evangélicos hablan así de la madre. Claro. Padre, otro punto que he escuchado, inclusive de algunos sacerdotes en su homilía, es que el matrimonio tiene relación entre la iglesia y Jesús, porque la iglesia es la esposa del Cordero. O sea, usa la boda de Caná como punto de partida, porque él es el novio de la iglesia, o sea, o el esposo de la iglesia, y la iglesia está representada en María, que es la madre de nosotros. Perfecto, muy bien, muy bien. Gracias por tu aporte también. ¿Alguien más? Buenas noches, Padre. Buenas noches. La palabra de Dios, el mensaje de las bodas de Caná, representa la vida misma de nosotros, del matrimonio, porque a mí me parece que cuando se convierte el vino, Jesús hace un gran milagro y nos da un mensaje para nosotros, como María, nuestra madre. Ella es el ejemplo a seguir. Pero el matrimonio, es el ejemplo porque casamos ilusionados, llenos de esperanza, de alegría. Y cuando se acabe el vino, se acaba el matrimonio, se termina todo y no buscamos, no buscamos una solución. Y la fiesta se termina muy pronto y para mí representa la palabra de Dios. Muy bien, muy bien, muy bueno. Muy buena tu reflexión. ¿Alguien más? Me gusta que intervengan porque así podemos ir viendo, ¿verdad? Diferentes perspectivas, diferentes modos de interpretar este texto y creo que es muy válido, ¿verdad? Todo lo que ustedes están diciendo son riquezas espirituales muy importantes. ¿Alguien más? Permiso, padre. Sí. Yo tengo entendido que para hacer el milagro todavía no era el momento, pero como usted bien dijo que una mujer siempre es una persona muy atenta, ella se dio cuenta que ya estaba terminando el vino, se acercó a su hijo a manifestarle y este le respondió que todavía no era el momento. Pero al final de cuentas, el amor que le tenía a su madre Jesús, entonces adelantó el milagro. Significa que Jesús, por sobre todas las cosas, le tenía un amor sincero y puro con respecto a su madre. Muy bien. Sí, hola padre, soy yo Geralda. Así como estaba hablando el Señor, hacia ahora yo también estaba analizando que cuando Jesús le dice a la madre que me preguntas que todavía no es tiempo, yo creo que, no sé, así me siento como el Señor que por respeto le hizo, pues, comenzó la misión de que él estaba aquí en este mundo para comenzar por respeto, no sé, a ella, un poco, no sé, pero también yo en las bodas de Caná, cuando él le dice a su madre que todavía no me ha llegado la hora,
No sé, así me siento. Muy bien, muy bien. Yo creo que eso está muy, muy bueno, muy, muy positivo. Y muy positivo tu visión. Yo quiero hacerles una pregunta y quisiera que reflexionaran sobre esto y me respondieran. Eh, sobre lo que es la, la acción de María, el hecho de que ella prácticamente como que presiona, ¿verdad? De alguna manera a Jesús, porque Jesús dice, no, no, no ha llegado mi hora, él no estaba pensando hacer ningún milagro ni intervenir de ninguna manera. Ella siempre le dice, bueno, ella no le dice, mira, convierte el agua en vino, no le dice de ninguna manera algo para sugerirle a él. Ella no le sugiere nada. Ella simplemente les dice, no tienen vino. Ella comunica la necesidad. Es como que ella dijera ahora, mira, ¿sabes qué? Están necesitados. Están en problema. Ella simplemente les dice, ¿verdad? Porque ella debe estar atenta como madre al fin. Ella le dice a Jesús lo que se necesita, pero ella no le dice a Jesús cómo tiene que hacerlo ni qué es lo que tiene que hacer. Ella no le está diciendo, oh, por favor, trata de conseguir vino, convierte el agua en vino. No, ella no está sugiriendo lo que hay que hacer ni lo que se necesita hacer. Ella simplemente comunica cuál es el problema. Aquí hay un problema, aquí hay una necesidad. Y tú eres el único que puedes hacer algo. Esa es la comunicación que hace María con su hijo. Visto esto desde ese punto de vista, yo quisiera preguntarles, entonces, ¿María es capaz de cambiar el pensamiento de Jesús? O sea, si Jesús no tenía pensado absolutamente hacer nada, si Jesús tenía pensado comenzar sus milagros de otra manera, ¿ustedes creen que la intervención de María puede de alguna manera cambiar el accionar de Jesús, cambiar sus planes de alguna manera? Esta es mi pregunta. Sí, porque ella, por el gran amor y la empatía que hay entre ellos, ella le arrebata los milagros. María tiene poder ante su hijo, porque él la ama como nos ama a nosotros. Pues por eso tengamos la confianza de presentarle a María lo que necesitamos de él. Sabemos que ella no le va a decir lo que tiene que hacer, pero cuando ella se lo pide, él la complace. Muy bien. Yo también digo que sí, que María es, nuestra madre, es capaz de cambiar el pensamiento de Jesús, tanto que sin que nosotros le pidamos lo que necesitamos, ella lo descubre, como lo descubrió en las bodas de Caná, en los novios, la necesidad de cada uno de ellos. Y así le dice a Jesús también la necesidad que yo tengo, que sin que yo se lo pida, ella lo sabe, más pidiéndoselo ya va y le arranca el milagro a Jesús. Buenas noches, padre. Yo también opino que María es una mujer muy atenta y que ella también cambia como dice usted, cambia los planes de Jesús, y Jesús es tan obediente que hace ese milagro. Y también le quería más bien preguntar, ahí en la Biblia dice que Jesús, después de hacer ese milagro, se retira con María y sus discípulos. Desde entonces ya tenía los discípulos. Sí, sí. Él desde 3 días antes ya estaba comenzando cuando se refiere a discípulos, obviamente se refiere a apóstoles en este caso, ¿verdad? Que son sus primeros seguidores. Después, obviamente, él les va a llamar apóstoles y tal, y van a ser 12. Hasta ese momento no sabemos si estaban los 12, porque lo que nos narra Juan son apenas las llamadas de los más importantes o digamos los más famosos entre los apóstoles, pero sí, obviamente tenía ya esos discípulos. El grupo de los que eran, no sabemos si estaban ya los 12 o habían un grupo, solamente los que nos muestra Bartolomé, Felipe, obviamente Pedro y Juan, obviamente estaba allí porque Juan es el escritor del Evangelio. Sí, realmente estaban con los discípulos. Ya María obviamente sabe que Jesús está comenzando su misión, porque ya
si no nos narra de que María estaba en el bautismo, y obviamente muy probablemente no estuviera, pero ya ella supo y vio obviamente que Jesús estaba con el grupo de discípulos y ya él estaba planificando su misión. Pero una cosa interesante que es lo que ustedes dicen, es que sí, María puede cambiar los planes de Dios. Y esto es importante. Porque obviamente Dios puede tener sus planes. Dios puede tener sus planes. Pero Dios no es, como diríamos, no es un dictador. No es como que esto y ahí tiene que ser de esa manera. Dios no es un dictador. Dios se deja cautivar también por el corazón del hombre, y bueno, especialmente por María, que es la mujer elegida por él para ser la madre de su hijo. Y, ¿verdad? De alguna manera, ella a la hora de interceder, que fíjense que ella no le dice, tienes que hacer esto, o sea, ella no está mandando a Dios. Fíjense que es importante que nosotros lo sepamos. María no manda a Dios, ella no le encomienda, ella no le dice lo que tiene que hacer, ella simplemente le comunica las necesidades. Ella intercede. La intercesora es que comunica las necesidades. Mira, ¿sabes qué? Este hombre está en problema, o esta persona tiene esta necesidad. Tú sabes ya lo que tienes que hacer, ¿verdad? Porque ella sabe que Dios sabe lo que tiene que hacer, y ella sabe que Jesús sabía lo que había que hacer. Entonces ella no le sugiere lo que tiene que hacer, ella simplemente le dice a aquellos, hagan la voluntad de Él, o sea, hagan lo que Él les diga, y ya de esa manera cambia los planes. Si Jesús tenía planes de comenzar después, de, no sé, de tomarse unos días, de cualquier cosa, ella cambió los planes de Jesús y lo hace porque por intercesión. Acuérdense que la intercesión es precisamente eso. La intercesión es arrebatar el milagro, arrebatando algo que no está ahora mismo en el pensamiento de Dios como voluntad suya, pero nosotros podemos cambiar. Incluso también nosotros con nuestra oración cambiar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos con insistencia, el mismo Jesús lo dijo. Fíjense, cuando Jesús habla de la oración y el Padre Nuestro lo dice, oren con insistencia, y hace narra una parábola súper hermosa que a mí me encanta, que es esa mujer viuda que toca a la puerta de ese hombre que está dormido, que tiene los hijos dormidos, y ella y sus hijos pues están hambrientos, y ella le pide que le abra, que le dé de comer. Sin embargo, ese dice, no, mañana hablamos, ya yo estoy durmiendo, mis hijos también, vete a tu casa. Y ella vuelve a insistir, y vuelve a insistir hasta el punto que dice, esa persona, ese hombre, se alza y le da a esa viuda lo que ella necesita, no porque sea amigo de ella, sino por la insistencia. Así dice Jesús en el texto bíblico, la insistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que la oración, la insistencia de la oración es la que arranca los milagros, y es lo que hace María, y es también lo que tenemos que hacer nosotros cuando oramos, ¿verdad? Pedir con insistencia a Dios, insistir, insistir, insistir. Dice, si Él no lo hace porque es amigo tuyo, lo hará por la insistencia, dice Jesús. Es muy interesante. Lo dice, si no lo hace porque está convencido, porque tal vez no es su voluntad en ese momento, sin embargo, la insistencia de la oración del hombre arranca los milagros de Dios. Claro, obviamente Dios valora si es útil hacerlo o no, porque obviamente tiene que él mismo valorar y tomar su decisión, pero si la insistencia hace que Dios piense en algo y que Dios se enfoque en eso, y que Dios, si quiere cambiar algo, lo haga. Entonces es importante que nosotros entendamos eso, y ¿verdad? Que podamos comprender hasta dónde llega el accionar de María cuando María arranca ese primer milagro de Jesús, y lo que hace también ahora en la actualidad, intercediendo por nosotros. Padre, una pregunta. Sí. Como indicando, pienso yo que su intercesión para estos tiempos, como que, para que usted me explique un poco, que como transformó el agua en vino, era como indicándonos que hoy en día, hoy ese vino sería su sangre. No sé, como que siento algo ahí. Yo
Sí, mira, tú sabes que el símbolo en la Biblia del vino es el símbolo de la Eucaristía, es el símbolo de la sangre de Jesús. Solo que en ese momento no podemos hablar de Eucaristía porque obviamente no se ha dado todavía la última cena. Pero sí Jesús, al transformar el agua en el vino, les está dando a ellos un signo de que su sangre va a redimir, ¿verdad? Quien resuelve el problema no es el vino que falta, sino el vino bueno. Fíjense que el Maestresala se subraya eso. Oye, cuando todos están bebidos, se da el vino peor. Sin embargo, tú elegiste el mejor para ahora, el mejor. Cuando el Maestresala dice, este es el mejor vino, es porque se está refiriendo precisamente a un vino que es diferente. Y ese vino es el signo de la sangre de Jesús. No podemos decir que es la sangre ya obviamente eucarística como nosotros lo recibimos en la Eucaristía, porque no ha sucedido todavía la última cena, pero sí es como un preámbulo, digamos como una preparación a su sangre que va a redimir de los pecados, que es la sangre buena, ¿verdad? El vino bueno que los novios dieron al final. Bien, después de ese texto, nosotros podemos seguir, ¿verdad? En ese mismo capítulo 2, en el versículo 13, vamos a leer esta parte que es la purificación del templo, que es muy interesante también. Dice, se acercaba la Pascua de los judíos. Estoy en el capítulo 2 de San Juan, versículo 13. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. O sea, fíjense que 3 veces va Jesús a Jerusalén. Jesús está en Galilea. De Galilea a Jerusalén, ya vimos en el mapa que yo les enseñé, es una trayectoria muy grande, que ellos hacían más o menos alrededor de unos 5 días, a veces, ¿no? De camino. Y que hacían en grupo. Obviamente ellos son apóstoles, son hombres todos, y muy bien, tranquilamente pueden irse solos. En el caso de María, como yo les narré, para ir a Encaeren, ella tenía que haber esperado un grupo, por lo menos de hombres, ¿verdad? Que la acompañaran y salían muchas personas, mujeres, hombres, con niños, etcétera, porque obviamente era el transporte que tenían en esa época. Y seguramente iban con animales y algunos pues se movían en camellos, otros se movían en algún tipo de animal, pero obviamente lo hacían en grupo. Sin embargo, Jesús va con sus discípulos, o sea, ya se ve que ha escogido a sus discípulos, hay un grupo de ellos y recuérdense que lo hacían en grupo porque habían en el camino muchas asaltantes, ¿verdad? Que podían asaltarles, porque había muchas personas que iban para vender sus cositas o iban con dinero para comprar algunas cosas en Jerusalén y bueno, podían asaltarlos y para que no los asaltaran iban en grupos grandes. Dice, versículo 14, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes. O sea, ya llegó a Jerusalén, va al templo de Jerusalén, y recuerden que alrededor de unos 5 días de camino, más o menos, tal vez estos por ser hombres lo podrían haber hecho un poquito más rápido, pero él llega al templo, ve, ¿verdad? Que están los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y los que son cambistas, ¿no? Los que cambian monedas y tal. Vendedores, ¿ya? Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron que estaba escrito, el celo por tu casa me devora. Los judíos entonces replicaron diciéndole, ¿qué señal nos muestras para obrar así? Jesús le respondió, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron, 46 años se ha tardado en construir este santuario, el templo de Jerusalén, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo, obviamente, él estaba hablando de la resurrección. Cuando resucitó, pues, de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de lo que había dicho, ¿verdad? Y creyeron en la escritura y la palabra que había dicho Jesús. Aquí Jesús aparentemente, algunos narran que aparentemente él tiene como un momento de ira.
pero recuérdense que Jesús no comete pecado ninguno. Entonces, no podemos hablar de ira, porque la ira es un pecado capital. Si no hablamos de ira en este momento donde Jesús agarra un látigo, empieza a volcar las mesas y el dinero que hay dentro y saca a los cambistas del templo, ¿de qué hablamos entonces? No hablamos de ira, Jesús no está airado. ¿De qué podemos hablar entonces en este texto? Del celo por la casa del Señor. Muy bien, muy bien. Ven que es importante diferenciar la ira y el celo, porque lo mismo pasa con nosotros. Si ustedes quieren reprimir de alguna manera con ira, están cometiendo un pecado que es un pecado capital. Claro. Pero si ustedes están ejerciendo el celo por algo que es importante, entonces ya no estamos hablando de ira, de pecado, exacto, sino que estamos hablando del celo por la casa del Señor. ¿Verdad? Sí. Sí. El respeto, Padre, también yo creo. Exacto, el respeto por la casa del Señor. Sí, el celo, el celo. Si alguien está hablando fuerte en la misa o alguien está hablando fuerte en el templo y hay personas rezando y nosotros queremos manifestar ese celo por la casa del Señor, si nosotros lo hacemos con ira, reprimiendo a la persona de un modo negativo, estamos cometiendo un pecado también nosotros de igual manera. Si nosotros lo hacemos por celo y lo hacemos de buena manera, ¿verdad? Entonces estamos manifestando el celo. Y Jesús quiso manifestar el celo, volcando las mesas. ¿Por qué? Porque eso no debe estar en la casa del Señor. Ese es el celo por la casa del Señor. No puede haber dentro de la casa del Señor alguien que esté adueñando, ¿verdad? De dinero o haciendo negocio, haciendo mercado. Cuando Perdón, padre. nosotros, como madre, reprendemos a nuestros hijos. Es igual como nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo reprendo, pero con ese amor y por el celo que tengo de que no se vayan a desviar, no hagan cosas que no está bien. Entonces, y al mismo momento, claro que uno como que se enoja, pero es un celo en verdad que uno siente por el hijo que para reprenderlo. Por amor al hijo. Padre, hay personas que se valen de que no, porque hasta Jesús se incomodó y cogió el látigo en el templo y como que lo quieren justificar. Él lo hizo por el amor, por el celo de la casa de Dios. Que no nos confundamos con eso. No, que Jesús lo hizo y que eso no importa. No, porque ira y celo, como usted dijo, no es lo mismo. No es lo mismo. La ira es pecado. Exactamente. La ira es pecado, es un pecado capital. Y el celo, no. El celo es precisamente el amor por el templo. Por amor al templo lo hace Jesús. Y que es el mismo, el templo, Jesús. Y obviamente, claro, está hablando del templo porque obviamente su cuerpo es el templo y fíjense que después él habla de los 3 días, ¿verdad? Sin embargo, el templo de Jerusalén se demoraron 46 años para poder construirlo porque Jesús, el templo que conoce no es el primer templo, no es el templo de Salomón. Jesús conoce el templo reconstruido. Porque el templo fue reconstruido. Ya una segunda vez fue destruido y ya lo que queda nada más son ruinas. Ahora si ustedes van a Jerusalén, hay puras ruinas. Ya ellos no reconstruyeron el templo. Pero sí, ellos habían reconstruido el templo y ese fue el templo que conoció Jesús, el templo reconstruido. Por eso habían demorado 46 años para reconstruir ese templo que conoció Jesús. O sea, el que conoció a Jesús en vida, obviamente, porque Jesús conoce todo, pero en vida me refiero a vida terrenal. Padre, varias veces, o sea, he sentido ese celo, pero con relación a cómo las personas tratan a la Eucaristía. Por ejemplo, las servidoras que llevan la Eucaristía a los enfermos a veces se quedan hablando en la iglesia. Yo le dije a una señora un día que no estuviera hablando si tenía el cuerpo del Señor, ¿verdad? En la iglesia, ¿verdad? Porque le dice que se vayan. Mucha gente le dice, tiene que irse de una vez
a llevar la hostia al paciente. Después también en otra iglesia allá en California también, unas niñas que tenían la platina, ¿verdad? Para recoger los restos cuando las personas comulgan. Ella, en vez de ella tenerla en la mano, ella se limpiaba con la ropa, se la pasaba por la ropa de ella. Yo no pude corregirla, pero se lo dije a la que leía, se lo hice saber, ¿verdad? Otra señora que cantaba también iba y tomaba la hostia y en vez de tomarla de una vez, se la llevaba en la mano, ¿verdad? Así para su lugar. Entonces yo se lo dije a la sacristana. Ya como siempre me fijo en cosas así, ¿verdad? Como un celo por la Eucaristía y el trato, ¿verdad? Honroso que hay que darle. Sí, mira, qué bueno que tú traes ese tema porque es un tema muy importante. Nosotros los sacerdotes muchas veces no nos damos cuenta de las personas, lo que hacen con la Eucaristía, porque al tú repartir la comunión, cuando le das la comunión a una persona, después tu mente está en la persona siguiente y entonces le vas a dar la comunión al siguiente. Pero sí es bueno que ustedes estén siempre atentos porque el sacerdote no puede estar atento a todos los que comulgan, dónde van a ir, qué es lo que están haciendo. Pero sí ustedes pueden seguir con su vista a las personas. Y hay personas incluso que roban la Eucaristía para hacer sacrilegios. Por ejemplo, hay personas que hacen brujería y utilizan la Eucaristía para hacer algún tipo de brujería. Y eso es importante, no permitir que las personas tomen la Eucaristía y se la lleven. Las personas tienen que consumir la Eucaristía y allí comulgar, si es que están preparados. Si no están preparados, no pueden absolutamente consumirla. Pero si están preparados, tienen que consumirla allí. No pueden llevarla a su asiento, no pueden llevarla afuera a nadie. Si es un ministro de Eucaristía, tiene que venir con el portaviático, ¿verdad? Que se abre, contiene las hostias consagradas, se cierra y se lleva de una manera digna a las personas que están enfermas o a cualquier persona, ¿verdad? Que no puede asistir a un anciano, que no puede asistir a la Eucaristía. Pero no se puede absolutamente llevar en la mano, no se puede absolutamente tampoco llevar al asiento y comulgar en el asiento, sino que hay que comulgar delante del sacerdote, debe ser. Generalmente lo que hacemos es para no perder tiempo, la persona da un paso hacia el lado, comulga, mirando el altar, el crucifijo, comulga y se va a su asiento. Y lo que comentas de las manos sí, es muy importante porque nosotros, claro, en la actualidad ahora sabemos que hay partículas muy chiquititas donde ya Jesús no está presente porque obviamente son prácticamente casi invisibles, pero siempre hay que tratar todo eso con mucho respeto. Las personas que lo toman directamente en la lengua, pues no habría problema porque está la patena debajo y reciben la Eucaristía y van quedando ahí los restos que después el sacerdote lo consume, él mismo lo echa en el cáliz y se lo bebe. Pero las personas que lo reciben en la mano, que ustedes saben que está permitido recibirlo en la mano, obviamente al comulgar tienen que ver, ¿verdad? Que no haya ninguna partícula. Si hay alguna partícula, hay algunas personas que lo hacen directamente de su mano. Ahora por lo del COVID es mejor en la mano, obviamente, que en la boca por cuestiones de salud, porque muchas veces cuando uno da la comunión en la lengua, y a mí me ha pasado como sacerdote, hay personas que sin darse cuenta le pasan la lengua en el dedo al sacerdote y luego ese sacerdote tiene que seguir pasando a personas, entonces es antihigiénico, no está bien. Por eso la iglesia ha permitido en la mano. Pero cuando uno lo comulga en la mano, tiene que mirar que no hayan partículas. Si hay alguna partícula que es visible, entonces uno puede consumirla de su propia mano. Si hay partículas que no son visibles, que son invisibles, no hay problema porque la iglesia nos dice que en las partículas invisibles no está presente ya Jesús, porque Jesús está presente como un todo en la hostia. ¿Ok? Si se parte la hostia, de hecho Jesús está contenido también en esas partes de hostia. Y también en las chiquititas, pero que sean visibles. Las que ya no son visibles, que tú no las ves, pues absolutamente ya no está presente Jesús. ¿Ok? Pero es importante el respeto a las partículas que sean visibles, porque en esas partículas está presente Jesús. Igual, si la patena se está usando para las partículas, hay que
purificarla, ¿verdad? Se llama así el proceso de purificación, se echa en el cáliz esas partículas y el sacerdote la comulga, porque no puede quedar fuera absolutamente nada. Y todo eso hay que hacerlo, y ustedes tienen que estar muy atentos por el celo de la casa del Señor, que las personas no vayan a hacer nada malo con la Eucaristía, porque hacen mucho sacrilegio. Hay muchas, lamentablemente hay sectas satánicas, que para poder entrar en la secta satánica hay personas que tienen que irse a robar una hostia consagrada, una Eucaristía. Hay que robarse el cuerpo de Cristo, y ellos van a hacer cosas feas con la hostia para poder entrar en esa secta satánica. Hay también brujerías y cosas que se hacen con la hostia consagrada. Entonces, tengan muy presente eso, que la hostia consagrada es para consumir las personas que han hecho la comunión, que saben lo que están haciendo, y las personas que no pueden acercarse absolutamente a la comunión. Bueno, voy a terminar porque ya el tiempo va avanzando. Voy a terminar con algunas cosas que han colocado ustedes en el chat que están muy interesantes. Aquí hay un comentario donde dice: muy cierto, Jesús le dice a María, madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, y ella no tuvo a Juan en su vientre. Es por eso que los evangélicos dicen que ella tuvo más hijos, porque cuando es un evangélico le dicen afuera, te buscan tus hijos. Claro, porque acuérdense que en la tradición judía, los hijos en realidad no son hijos, sino son también sobrinos. Acuérdense que para la tradición judía, todos los hijos de tus hermanos son como si fueran hijos tuyos. No existía esa diferencia entre hijos y sobrinos, sino que simplemente si tus hermanos tenían hijos, es como si fueran hijos tuyos, ¿verdad? Entonces todos eran hijos, sean tus hijos, sean tus sobrinos, todos eran hijos. Entonces esa tradición hacía que tú podrías decirle a alguien, por ejemplo, ahí están tus hermanos, y en realidad no eran hermanos, eran los primos de él. Entonces, en muchas ocasiones pasa eso, que los judíos, fíjense que no hay ningún texto bíblico donde hable de primos en la Biblia, si ustedes se dan cuenta, porque los judíos no utilizaban esa palabra de primos, porque para ellos todos eran hermanos. Entonces, sean que sean hijos de tu tío, de tu tía, o de tu mamá, o de quien sea, todos eran hermanos tuyos. Ellos eran considerados hermanos, por eso le decía, ella es tu madre y tus hermanos. Es que le está diciendo ella, tu madre y tus primos que están esperándote. Y también el sentido espiritual, ¿verdad?, de los hijos de María. Acuérdense que cuando María asume a Juan como hijo, es una maternidad espiritual, no porque fuese hijo de su vientre, sino que es una maternidad completamente espiritual. Entonces eso también es bueno que lo hayas acotado acá en el chat. Ella está intercediendo por los necesitados. Si puede cambiar, porque ella es la madre y el hijo tiene que hacer lo que la madre le pide. Exacto, es una buena reflexión. María puede cambiar la voluntad de Dios por intercesión. Pero claro, obviamente Dios es el que cambia, o sea, Dios es el que decide hacer lo que Él quiere hacer, pero María por su intercesión puede cambiar, obviamente, los destinos de la historia y del mundo, porque es la elegida. ¿Por qué a los vendedores de paloma los trató de manera diferente? No sé a qué te refieres que lo haya tratado de manera diferente, pero creo que el texto bíblico lo que nos quiere dar a entender es que obviamente todos recibieron de Jesús un reproche. Tal vez a la hora de Juan explicitar, pues parecería como que a los vendedores de paloma los puede haber tratado de modo diferente. Los de paloma le dice: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. Es un texto, acuérdense que no podemos tomarlo al pie de la letra, como si a ellos los hubiese tratado de mejor manera porque tuviese palomas. No creo que haya habido una diferencia en ese sentido, sino simplemente es una narración. Les está diciendo que a las personas
les volcó las cosas y empezó a decirles, quiten todo esto de acá. Ya, pero no es que lo haya tratado diferente, sino que Jesús quiso dar como una enseñanza. Bien, bueno, entonces voy a darles la tarea porque quiero que ustedes lean el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, que es muy importante, donde narra Juan y Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo, que es este fariseo que viene a ver a Jesús y del cual Jesús le habla de nacer de nuevo. Nicodemo es muy importante y luego vamos a ver en Juan 3:16, del 16 en adelante, del 16 al 21, que viéndolo es uno de los versículos más hermosos de la Biblia. Seguramente ustedes lo habrán escuchado. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el hombre, en el nombre del Hijo único de Dios. Y el juicio está en que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad ve la luz, para que quede de testimonio o de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Entonces, esto es un texto muy importante, pero bueno, nos vamos a concentrar especialmente en Juan 3, del 1 en adelante, que es el texto que nos habla de Nicodemo, y luego vamos a ver en Juan 4 a la samaritana, que acuérdense que estos textos son muy importantes, de mucho contenido teológico, sea Nicodemo, porque nos habla del bautismo y del nacimiento de nuevo, sea también este de la samaritana, que nos habla de muchos temas, bueno, especialmente la relación de Jesús con la mujer samaritana, que es la mujer que, como ustedes saben, Jesús mismo le habla de sus pecados sin que ella se diese cuenta. Y bueno, y de ahí viene todo el discurso del agua viva, ¿verdad? Que brota del Señor y la enseñanza que le da Jesús a la samaritana. Después de ahí vamos a saltar a la adúltera, porque creo que es otro de los temas también importantes. Y bueno, tal vez veamos el versículo, sí, el capítulo 5, el paralítico, creo que también es bien bonito, pero bueno, lo importante es que saltemos a la adúltera en Juan 8. Y tal vez Juan 6 podamos ver lo de la multiplicación de los panes, porque es el anuncio también de la Eucaristía. Recuérdense que Juan es muy teológico, nos habla de las bodas de Caná como anuncio también de la Eucaristía, pero en la multiplicación de los panes también hay un anuncio de la Eucaristía. ¿Ok? Bien, vamos entonces, ya nos quedan apenas 15 minutos, que son los 15 minutos finales que damos de recreo y de anuncios, etcétera. Yo sé que Vanesita, bueno, les tiene que hablar también de que recuérdense del cambio de hora. En Estados Unidos se cambiaba la hora porque hoy precisamente pasó una ley en el Congreso que si el presidente la firma, ya no va a haber cambio de hora en los Estados Unidos, sino nos vamos a quedar con la hora que tenemos ahora. Así que ya después no vamos a tener este inconveniente, pero sí hemos tenido un cambio de hora para que ustedes sepan que ahora mismo tenemos las 9:44 acá en la costa este de los Estados Unidos, o sea, hora de Nueva York, pero no sé si afortunadamente, pero ya no va a cambiar más la hora en los Estados Unidos si esta ley la firma el presidente, que ya prácticamente lo único que falta es la firma del presidente, porque ya se votó en el Congreso y por lo tanto no va a haber cambio de hora, sino que nos vamos a quedar con esta hora para siempre. Así que anótanla por ahí porque esa es la hora que vamos a tener para nuestras clases, ¿verdad? La hora de Nueva York, que ya definitivamente no va a cambiar. Voy a darles la bendición y bueno, después les voy a dejar con Vanesita para algunos avisos. El Señor esté con ustedes.
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy bien, hermanitos y hermanitas.